Bueno, allí veíamos por último las estrellas de Hollywood y vemos que por ahí no son tan superhéroes o no son personas de otras galaxias, pero me llamaba la atención de esta chica que trabajaba ahí en Baywatch y tenía que trabajar con el agua y su miedo era el agua. Cómo sobreponerse a todas estas situaciones. Miedos generales, como veíamos al principio, que son respecto a la edad, como era el miedo a la oscuridad. ¿Quién no tuvo miedo a la oscuridad y no llamó a mamá o a papá en ese entonces? Y también uno de los miedos más recurrentes allí en la película Mi amigo Sam, Yo soy Sam, miedo a estar con otras personas, entonces aislarse de los demás. Mirá, sea la situación que estés pasando o por ahí parece que fuera algo sonso, pero a vos te está haciendo daño y te está trabando para desenvolverte en la vida. Yo quiero decirte, Cristo quiere liberarte de tu miedo y tiene el poder para hacerlo. Esto es algo que ya vamos a ver cómo vamos a realizarlo y si vos querés vas a poder también tenerlo para tu vida. Ahora vamos a ir con lo que un adelanto, en realidad una visita a lo que ya hicimos en el paraje Piedra Blanca. Mira, si no lo viste, te pasamos el video para que te animes y vengas aquí. ¿Has mirado alguna vez a los ojos de una madre que ni sabe a dónde mira porque acaba de perder el corazón? ¿Has oído alguna vez cómo llora un niño pobre? Porque el hambre cuando aprieta ya hasta deja de ser hambre y es dolor. ¿Has sentido alguna vez lo que siente un prisionero cuando ya sus piernas no pueden andar de puro miedo? Y tú escuchas su clamor y hasta sientes su dolor mientras gritan, voceando. No te quepa duda alguna, te están llamando. ¿Has pensado alguna vez lo que sufre aquel que ama cuando la única respuesta que recibe es tu rechazo, nada más? ¿Has sentido alguna vez un escalofrío extraño, como si alguien te llamase en la distancia y no pudieras escuchar? No lo dudes nunca más y no intentes evadirlo, pues te hará sentir tan pobre, miserable, perseguido. Y si miras hacia atrás, hasta puede que quizá le descubras vigilando. No te quepa duda alguna, te está buscando. Está buscando.
Dicho esto, vamos a ir a la segunda parte de la nota con la licenciada Sabrina Arriete y vamos a estar hablando de algunas fobias, algunos tipos de fobia que ya habíamos escuchado. Vamos a consultarle ahora sí a la licenciada qué tipo de miedos hay, si ella nos puede describir algunos. Bueno, cuántos objetos hay en el mundo son susceptibles de generar fobias, en este caso. Hay las más comunes es agorafobia, que es la fobia a los espacios abiertos, claustrofobia, que es el temor a los espacios cerrados, y después, bueno, todos los animales son susceptibles también de generar temores, bueno, arañas, insectos. También pueden generar fobias, los números o ciertas, por ejemplo, salir de compras, o la sangre, o tener que realizarse estudios clínicos, ciertos compromisos, tanto emocionales, o el trabajo, o la escuela, ciertas circunstancias que generan responsabilidad de parte del sujeto también genera fobia. Bueno, son innumerables en realidad. Y sería importante poder consultar con algún especialista, con algún terapeuta, si eso que les está generando temor, posiblemente sea, o quizás no, en el mejor de los casos, sea fobia o no. Hay etapas en donde ciertos temores son normales, y eso quería también señalar. El famoso miedo a la oscuridad, o miedos universales que se llaman, la oscuridad, el dormir solo o estar solo, forman parte de todos en realidad. Y hay etapas en la vida que se manifiestan más, que es, bueno, la niñez, después de los 5 o 6 años, manifiestan el temor a la oscuridad por no poder tener bajo control. La luz trae control, y la oscuridad no, porque es un espacio desconocido, y cuando el sujeto ya pierde el control, ahí aparece el miedo. Entonces, en la edad de 5 o 6 años, los terrores nocturnos son muy comunes. También reaparecen en la pubertad. Entonces tenemos adolescentes que, por más de que parecen ya más crecidos, más maduros, vuelven a tener terrores nocturnos. Bueno, la explicación es bastante compleja, así que quizás no sea interesante explicar, pero retoman aquellos terrores nocturnos de la niñez. Tampoco está de más consultar con algún especialista, pero está dentro de los parámetros normales. También hay conductas que son normales, por ejemplo, antes de tomar decisiones importantes, el noviazgo, el elegir una carrera, el tomar la decisión de escoger un trabajo, generan temores, generan miedos. Lo más aconsejable en esos casos es poder hablarlo, poder hablar con alguien, expresarlo, no ocultarlos, ni ocultarse detrás de ellos, sino poder estar comunicando acerca de lo que genera el temor. El temor surge en realidad, como comentaba recién, cuando hay una situación desconocida y cuando se tiene la sensación de perder el control sobre eso. Entonces, cualquier cambio en la vida también genera miedo y genera temor. Allí estábamos con la licenciada Sabrina Arriete y ahora vamos a ir con las curiosidades, con las estadísticas que ponemos cada semana en el ¿Sabías qué? Así que hoy vamos a compartir con vos el ¿Sabías qué? De las fobias y de los miedos. ¿Sabías que la fobia es la aparición de un miedo intenso sin posibilidades de un control voluntario frente a objetos o situaciones que en sí mismo no son temibles? Existen fobias a animales, a posibilidad de enfermarse, a la contaminación o suciedad, a los espacios abiertos o cerrados, al agua y muchísimos más. Juan Luis Guerra sufría de fobia social y fue libre de todo temor cuando le hablaron de Cristo y él lo aceptó como su Señor y su Salvador. Uno de los miedos universales es el miedo a la muerte y es el primer miedo que se va mediante la fe en Cristo.
Estas son algunas curiosidades para compartir con vos. Queremos ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Siempre consultamos, vemos qué es lo que está pasando por la televisión, en las películas, consultamos a algún profesional, pero nosotros nos basamos y nuestra fe está puesta allí en la palabra de Dios. Así que te voy a invitar a que puedas buscar allí en Primera de Juan, si tenés Biblia. Recordá, si no tenés Biblia, tan solo tenés que llamarnos y podemos ir hasta tu casa y regalarte, obsequiarte una Biblia sin compromiso. Recordá, nuestros números de teléfono están allí en pantalla. La palabra de Dios habla allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor. Si vamos a preguntarnos qué es el temor, aquí en la palabra de Dios se refiere a dos palabras, ¿no? Dos significados tiene dentro de la palabra de Dios. El temor primero como respeto a nuestro Dios, el temor de no el miedo a Dios, sino el respeto de actuar como Él, como un soberano. Pero también tenemos el temor como el que habla aquí en la palabra con respecto al miedo que uno sabe tener. ¿Por qué tenemos temor? La primera respuesta que obtenemos de aquí, de la palabra de Dios, es que tenemos temor porque no hay amor en nuestras vidas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con tener temor? Tiene mucho que ver porque el amor da seguridad a la persona. El amor es el que todo lo cuida, el que todo lo soporta, aquel que contiene, aquel que cubre a la persona. Yo quiero decirle que el temor, la fobia, generalmente se da por alguna situación en la niñez donde nos hemos expuesto o nos han expuesto a alguna situación, ya sea si nos arrojaron en la pileta y no sabíamos nadar, si nos enfrentaron con algún insecto de golpe y no queríamos estar cerca y allí estaba, algún ataque de algún perro, la pérdida de algún ser querido ocasiona mucho miedo a la soledad, a la muerte en sí mismo. Y esto es una de las cosas que ocasiona. Y es la pérdida, es la falta de amor. Uno siente que el amor se va. Hay alguien que no te está cubriendo, hay alguien que no está cubriendo tu necesidad, no está conteniéndote específicamente. Entonces tenemos que el amor es un miedo, la fobia es tenerle miedo a algo que en sí mismo no tiene peligro alguno. ¿Y por qué se da el temor en nosotros? Es porque nos falta amor. Muchas veces nos falta amor en aquella situación. No significa en toda nuestra vida, sino que significa que en esa parte de nuestra vida ha faltado el amor necesario para que esto se vaya afuera. ¿En qué consiste el amor que Dios puede darnos? Recién leíamos también en las curiosidades, y esto es de público conocimiento, que el cantante Juan Luis Guerra se retiró muchísimo tiempo de los escenarios por miedo a la gente. Y esto era algo bastante contradictorio, porque en realidad para promocionar cualquier CD, cualquier compact, él tenía que enfrentarse a las multitudes para enseñar sus canciones. Y esto fue lo que hizo retirarse. Él cuando habla de lo que pasó en su vida cuenta que fue a muchísimos psiquiatras, a psicólogos, tomó pastillas, trató de salir de esa situación y no lograba, no podía, inclusive cada vez sentía más miedo, era una fobia social lo que él tenía. Y solamente él pudo recuperar aún el sueño, pudo recuperar el hecho de poder salir a la calle, el hecho de volver a enfrentar a su público, lo pudo hacer cuando le predicaron a Cristo y éste aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Este es un ejemplo claro. ¿Por qué? ¿Por qué fue que pasó esto con Juan Luis Guerra? Esto tiene una base bíblica en lo que la palabra de Dios nos habla, que el perfecto amor, y yo quiero decirte que seguramente lo sabes, dice la palabra de Dios un poquito antes que Dios es amor. Muchas veces conocemos este pasaje de la Biblia. Dios es amor. Entonces tenemos que declarar, por lo tanto, que cuando está Dios con nosotros, el temor no habita en medio nuestro. Cuando Cristo está en tu corazón, en tu vida, cuando vos vivís, dice la palabra de Dios allí en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice la palabra de Dios que a quién yo le pediré socorro, a quién yo le voy a pedir una ayuda. Solamente a Él. Mi socorro viene de Jehová, dice la palabra.